Porque en puridad tenemos que decir que la reforma constitucional, desde el punto de vista de la teoría emocional, no se puede dar cuando se trata de una reforma total, a pesar que la propia Constitución del 93 expresamente manifiesta la posibilidad de hacer reformas parciales y totales. Pero es que una reforma total implica poner en cuestión incluso aquellas normas constitucionales llamados pétreas, normas inmodificables, que al ser alterado en su contenido o en su forma, obviamente se apartan de la esencia de la Constitución original y en consecuencia, al generarse cambios, estaríamos hablando de una nueva Constitución política. El producto de esto es que el Tribunal Constitucional, en uno de sus fallos, respecto a una demanda presentada por el Colegio de Abogados de Cusco, oponiéndose a la reforma total de la Constitución, precisamente se pronuncia en el entendido que hay normas que no pueden ser alteradas, porque ello implicaría desconocer la Constitución existente y que un órgano constituido no tiene capacidad y facultad para aprobar una nueva Constitución bajo la fórmula de reforma total de la Constitución. ¿Sí? Por eso que ese mecanismo obviamente cierra la puerta para una transformación, para un cambio de la Constitución. Y entonces, ¿cuál fue el camino para lograr que la Constitución, sin necesidad de ser reformada, pueda encarar y asumir un modelo de Estado funcional de derecho? Porque bajo la fórmula de reforma total, imposible. Bajo la fórmula de reforma parcial, mucho menos. ¿Por qué? Porque una reforma parcial se limita a modificar aquellas normas que no pongan en cuestión, por ejemplo, los derechos fundamentales, que no pongan en cuestión el modelo de Estado, ojo, el modelo de Estado, la forma de Estado, el régimen económico, la forma de gobierno y el sistema de gobierno, ¿no? Y como tal, ese camino queda descartado. Y el otro camino sería el camino de la mutación constitucional, que nos guste o no, es un camino que se está aplicando a través de los precedentes vinculantes constitucionales, de las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, y que sin duda permiten hacer que la Constitución peruana sea una Constitución abierta, democrática, republicana y rígida. ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué abierta? Porque no solamente permite la reforma de la Constitución, sino también su mutación. Esta mutación, expresada en sentencias con carácter vinculante, se expresa en el hecho de darle contenido, consistencia y proyección a algunas instituciones y figuras constitucionales, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el principio de la dignidad de la persona humana, que el día de ayer muy bien explicó el doctor Ángel Acedo Peña. Una figura que aparece como el fin supremo del Estado en la sociedad peruana, pero que bajo la técnica de la interpretación constitucional, los jueces y magistrados constitucionales le dieron consistencia y proyección, reconociéndole no solamente su condición de principio y valor, sino también su condición de derecho, pudiendo en consecuencia ser invocado a través de una demanda de amparo, ¿no? O de habeas corpus, o de habeas data, o de cumplimiento, incluso en demandas de inconstitucionalidad, cuando éstas tengan como objetivo, pues, o estas normas que se cuestionan tengan como objetivo desconocer derechos reconocidos por la Constitución. Entonces,
este modelo del Estado constitucional o este modelo de la Constitución será posible bajo la fórmula de la mutación vía estas sentencias del Tribunal Constitucional que, dándole consistencia a algunas instituciones, ¿no?, algunos derechos y al propio modelo del Estado, terminan sin duda logrando el desarrollo de la Constitución en la idea que es una Constitución abierta, una Constitución moderna, diferente al concepto, a la idea que propugnaban los franceses y los propios americanos, ¿no?, que pensaban en una Constitución más bien cerrada, inmutable, válido para los Estados Unidos, pero en el caso de los franceses, un modelo válido no solamente para Francia, sino también para todos aquellos estados que abrazaban o que pretendían abrazar un modelo de Estado republicano. Lo cierto es que en el caso peruano, este modelo sí logra un desarrollo dado a ese reconocimiento constitucional de los principios que son propios del modelo constitucional, tal como lo manifestamos al inicio de nuestra intervención. ¿Cuáles son estos principios? El principio de la supremacía constitucional, el principio de la fuerza normativa de la Constitución, el principio de la inviolabilidad de la Constitución, que se resume en la fórmula del principio de la soberanía constitucional y que podría ser el equivalente al principio de la constitucionalidad. Principio que no se agota en la capacidad de interponer un proceso constitucional llamado proceso de inconstitucionalidad o proceso de acción popular para dejar sin efecto una norma de rango legal o administrativo según el caso, ¿no?, por ser contraria a la Constitución. Sino más bien lo que se trata acá es de darle consistencia a ese modelo reconocido en la propia Carta Constitucional y que da la autoridad que le reconoce la propia Constitución al Tribunal Constitucional como máximo garante e intérprete de la Constitución, sin duda tendrá la capacidad para darle el contenido y la consistencia que requiere toda norma constitucional. Porque en esencia una norma no se puede explicar por sí misma. Esa norma requiere de un intérprete oficial, porque siendo así, la dignidad de la persona humana hoy en día es sin duda no solamente un objetivo, sino un principio y también un derecho. Y el modelo del Estado no se agota en el Estado social y democrático de derecho, sino más bien se proyecta al Estado constitucional y democrático de derecho para efectos de no generar dudas del apartamiento del Tribunal Constitucional al modelo que encierra la Constitución del 93, el propio tribunal, pretendiendo corregir para que no exista una interpretación literal de la misma, nos habla de un Estado constitucional, social y democrático de derecho. Creo que esa fórmula, a mi parecer, es interesante, porque lo que se busca es la eficacia de la Constitución. No estamos hablando de cualquier modelo, estamos hablando de un modelo que tiene que ver también con una justa aspiración de muchas generaciones en el entendido de haber cuestionado permanentemente la falta de eficacia de nuestras constituciones. Manuel Vicente Villarán, por ejemplo, siempre sostenía que el Perú hemos venido haciendo y deshaciendo constituciones, ¿no? Pero también decía que la causa real de los problemas de la Constitución del constitucionalismo peruano y la crisis política y económica no necesariamente reside en la Constitución. Podemos tener la mejor Constitución del mundo, pero eso no nos resuelve el problema.